a impresión en el caso como... Bueno, pero tú me lo estás platicando muy rápido y muy fácil y muy sencillo, pero yo como dibujante, en el momento que tengo el guión, hago 3 o 4 cuadros para tener una idea mejor de ese cuadro, de ese, no sé cómo se tenga que decir. No, depende. A ver, Depende. ¿esa qué? Viñeta. Viñeta. O panes. de No, esa se hablaba viñeta. que Sí, primero es la idea. Sí. La idea reflejada primero en palabras, en idea, y después reflejada en dibujo. Sí. Para eso es el trazo. O sea, a lápiz, que se puede borrar, corregir, etcétera. Ajá. De ahí ya pasa al entintado, que es con tinta china, trabajar, algunos lo trabajan con pincel, otros con plumilla, ya queda este trabajo. Ajá. De ahí ya pasa normalmente a una impresora. En nuestro caso, como en el de él o en el mío, que trabajamos todo completo, pasa de aquí a meterle con tintas especiales de colores, le ponemos el color, la interpretación total, y ya de ahí pasa a una impresión más directa y de mejor calidad. Ahora también, además del que nos explicaba el señor Gayur, está, por ejemplo, como trabaja Oscar, como he trabajado yo algunas veces, cuando uno mismo es el escritor y el dibujante, empezamos primero por definir un personaje. La historieta va a estar normalmente centrada en una persona, en un personaje que va a llevar una serie de historias. Entonces podemos hacer los modelos de los personajes, lo que comentabas ahorita, bueno, lo va a hacer 3 o 4 veces, hasta definirlo, hasta tener exactamente, tener mi personaje que lo puedo hacer una y otra vez, saber exactamente quién es, cómo es, poderlo manejar tanto gráficamente como psicológicamente. Sí, de hecho, perdón, Carlos, de hecho cada dibujante, o el mismo escritor también y el dibujante, son actores, o sea, tienen que mover sus personajes de acuerdo a cómo esté, si está triste, si está contento. Uno cuando está dibujando, bueno, en lo personal, nosotros que hemos trabajado juntos, yo pienso que todos los dibujantes hacen lo mismo, actúan, hay veces que se pone a uno hasta un espejo para captar expresiones así de terror o así de risa, ¿no? Entonces el dibujante tiene que documentarse de todo lo que esté explicado, de todo lo que diga el guión. Si estamos en África, no vamos a meter un tigre de Bengala, por ejemplo. Entonces tenemos que estar, si dicen la torre latinoamericana, tenemos que buscar fotos de la torre latinoamericana y dibujarla tal cual, porque no vamos a poner Empire State, ¿no? Por ejemplo, que es lo que se ha cometido ese tipo de errores. Entonces, Sí se necesita toda una estructura. O sea, se están documentando constantemente para estar sí, trabajando. es por eso que Algunos dibujantes llegan a obtener unas grandes bibliotecas Exactamente. referente a documentación de todos los países, pero además, algo que dijo él es muy cierto. Hay muchos dibujantes, precisamente los que más destacan, que tienen la virtud de tomar de la vida, de lo que ven, y reflejarlo en personajes dibujados. En algunos se han visto reflejados suegras, papás, novias, amigos, según como nos caiga, ¿no? Algo también Según nos caiga aquí en la suegra o... Exactamente, según como algo nos caiga muy la importante es que hay que entender que el dibujo de historieta no es nada más dibujo por dibujo. Es más acercada la historieta al cine que al dibujo. Vamos a narrar una historia, necesitamos tener el punto de vista, el ángulo en que va a ir la cámara, quién va a estar actuando, por dónde entra, los movimientos de secuencias. Estamos, por ejemplo, que he hecho, en fin, primero un encuadre, va a ser de arriba, va a ser de abajo, darle dramatismo, ir fluyendo en la narrativa de la Y tan historia. sencillo que se ve cuando la estás leyendo. Efectivamente. Ese es un buen historietista, el que hace que no notes todo el trabajo tan inmenso que hay detrás y que sientas que fluye naturalmente, como en una película. Y de hecho ahí se utilizan aún mayores. Por ejemplo, el manejo del tiempo en historietas se maneja por el tamaño del cuadro. Eso es exclusivo. A de la ver, el historieta. tamaño del cuadro. O sea, por ejemplo, se maneja en historieta Sí. que mientras mayor es el cuadro, más es el tiempo que está tomando el lector en verlo. Mientras más pequeño es más rápida la acción. Digamos, Son pequeñas sutilezas que la gente las distingue de inmediato, pero son Podría de forma inconsciente. casi inconscientes, se puede decir. A ver, estamos viendo sí, por favor. Ábrelo nuevamente, ábrelo nuevamente. Es por eso que hay muchos, por ejemplo, historietas en las que de pronto hay una página que es bastante grande, es la más impresionante, y eso uno se tarda un poco más en verla. Sí, porque- Está dando la cuarta dimensión, el tiempo. Porque la diferencia entre un dibujo de historieta, una viñeta aislada, intentar juzgar una historieta por una viñeta, es como intentar juzgar una película por uno solo de los cuadros. Es una parte integral de un todo, en donde no corresponde a una fotografía, no corresponde a un fotograma del cine, porque lo que nos decía Sebastián, corre el tiempo dentro de cada panel. Adentro de cada cuadro hay acciones, y por la convención de la manera en que leemos, de derecha a izquierda y todo lo demás,
mientras más grande el cuadro, más tiempo pasa y más acciones alcanzan a Sí, hacer. de hecho, Aquí sería un ejemplo, De hecho, ¿no? por Eso ejemplo, es un amigo de nosotros que pues de todo el grupo que hemos asistido a las convenciones, Sergio Aragonés, que él trabaja, es muy famoso allá en Estados Unidos, él decía que precisamente como Sebastián ahorita lo está ahí, Carlos, de que en un cuadro hay veces que se ponen muchas acciones, entonces el lector disfruta todos los elementos gráficos que se manejan en el cuadro. Hay veces que pone, por ejemplo, la acción principal y a otros por aquí echando relajo en otras acciones, un perrito por ahí pasando. O sea, como extras, ¿no? Y eso... Como extras. Sí, como extras, exactamente. En Sí, mi porque es caso- cine. Perdón, en mi caso particular, que yo dibujo principalmente lo que es la historieta cómica o la historieta de fantasía, trato generalmente siempre de presentar en cada cuadro una situación chistosa, pero sobre un tema determinado. En mi caso, digamos, en el trabajo que yo realizo dentro del periódico del Universal, que es una historieta de corte social, podemos llamarle. ¿Esto cuándo sale? ¿Cada Eso semana? aparece para la revista de los suscriptores del Nada periódico más. Universal. Perdón, yo creí que lo tenías cada semana. Bueno, sale cada semana en la revista de suscriptores para los del Ajá. periódico El Universal. Y bueno, es una historieta de corte social que se intitula Las perrosincrasias. Y es una vista de la sociedad humana, o sea, retomada por los perros. Algo En así este como caso, la rebelión de la granja de Orwell, que son todos puros animales. un poco eso. Por ejemplo, en este caso estaban viendo por aquí unas ratas, que son las que tengo, que también, ¿De 4 o de 2? de 4 dedos que... No, las ratas, hay de 4 las patas y de ratas, 2 no, patas. son de 4 patas, Muy bien, de de cuatro 2 patas, perdón, a veces de 4, pero son ratas, porque tienen que sobrevivir. Tienen toda la historia y todo el estigma de lo que es una rata, no es un roedor que sobrevive, ¿no? Entonces, más que otra cosa, son como antihéroes. Entonces, en mi caso, principalmente creo la historia, la trabajo y siempre le meto un fondo cómico, ¿no? El mensaje que se quiera dar, pues bueno, es variable, la gente lo retoma, ¿no? Y otro aspecto muy importante, Nino, lo podemos ver en los dibujos de Paco, en la manera de dibujar de Oscar, en lo que mencionaba, los extras, todo esto. La historieta bien hecha es intraducible a ningún otro lenguaje. No podemos pretender narrar Mafalda con pura prosa, no se va a entender ni Asterix. No podemos pasar Asterix con personas al cine, porque parte de la manera en que deforma el dibujante le da un valor intrínseco a la historieta. Entonces, una vez más, de ahí que no pueda ser considerada literatura. La parte gráfica es muy, muy importante. Sí, Una no cosa solamente muy importante, es perdón. Bueno, yo decía que no solo, el lenguaje de la historieta no es solamente el dibujo y el texto, está la forma de los cuadros, está el diseño de la tipografía, están muchas cosas que se pueden combinar para dar diferentes resultados. No, y es un lenguaje muy, muy propio de la historieta, que no tiene, por ejemplo, para poner un ejemplo para los niños, cuando se sacaba el serrucho con el tronquito, todo el mundo sabía que dormía. Es propio de la historieta. Sí, tiene sus... Y digo, por poner un ejemplo, pero hay mucho en donde se puede apreciar que la historieta es un lenguaje muy, muy exclusivo de la historieta. No tiene nada que ver con cine, no tiene que ver con teatro, con literatura, con nada, aunque se enriquece o viceversa. Sí, más bien creo que el cine es el que se enriquece con la historieta, ¿no? Porque a dado partir de la más. historieta Ha dado más. se empezaron a hacer los storyboards, que son cómo se vería una toma antes de hacerla, se dibuja. Entonces, eso es una aportación de la historieta a un arte que es el cine, ¿no? O sea, sí De es, hecho, los sí es encuadres, un arte sí. entero. Pero también quiero mencionar, de hecho, esto que a partir de los 60, la historieta, digamos, retomó totalmente lo que vendrían siendo las propuestas del arte pop de Andy Warhol. Entonces, todo lo que vienen siendo las onomatopeyas y lo que vendría siendo en sí el entintado o el dibujo que va ya, digamos, dentro de la historieta, es retomado del arte pop, o sea, y se ve influenciado a raíz de los 60 con la música de los Beatles, de los Doors, de los Stones, y toda esa corriente que en ese momento se generó fue bien importante porque determinó necesariamente un avance más y una propuesta más dentro de lo que venía siendo el arte y todo lo que vendría siendo el manejo visual de los medios de comunicación. Ustedes cuando hacen una historieta están pensando en la persona que la va a leer al final, ¿están pensando en los niños? Bueno, en mi caso particular, uno tiene cierto tipo de auditorio al que va dirigido, pero como sabemos que el auditorio es heterogéneo, es disperso, y a la vez también de esto es, digamos, no tiene nombre, ¿no? O sea, podemos dirigirlo a una X persona, pero lo va a leer otra. Entonces yo en mi caso, digamos, mi mensaje lo mando y la gente lo va a leer y cada persona lo va a retomar dependiendo de su socialización previa y sus actitudes ante la vida, ¿no? Yo quisiera especificar sobre este tema. En mi caso, yo honestamente entré a la historieta porque me gustaba. Antes de ser dibujante era un fan, me la pasaba leyendo Superman, Teen Titans, cosas así. Entré a trabajar para tratar de hacer algo así. Y bueno, cuando hago trabajos actualmente los hago francamente para que me gusten a mí. Y A siendo ti. yo- Tú a mí. trabajas para ti.
Sí, pero siendo yo un fanático de cómics, tengo la idea de que deben haber más gente allá afuera que le guste lo que yo hago. Y esa es la... yo creo que cuando No, es importante, no digo, sí es importante porque cuando uno trabaja para uno y le gusta a uno, algo se tiene que reflejar. No, Eso lo es trabaja para ti, definitivo. es lógico que yo creo que la gente, cuando leo una historieta que se ha hecho con cariño, porque este trabajo se hace con cariño, la gente lo capta, ¿no? Sí. Y hay esa respuesta. Por ejemplo, con Karmatron ha pasado una cosa impresionante. Hay gente incluso que a sus hijos les ha puesto el nombre de Sasek, que es el personaje principal de Karmatron, porque la gente siente el mensaje, ¿no? Es muy importante que el dibujante, sobre todo para los que quieren ser dibujantes, emiten sus sentimientos, los plasmen en el papel, porque la gente los va a entender, eso seguro. Es un poco como ser actores igual, estamos transmitiendo no solamente información, puedes transmitir uno sentimientos de agresividad o de ternura, cosas así con los personajes. Y eso es uno, está saliendo de la persona que está dibujando. Yo creo que esto es importante mencionar en cuanto a que justamente por eso la historieta se considera ahora como un arte o como un lenguaje maduro, adulto inclusive, ¿no? Yo creo que sí se debe trascender el hecho de pensar que la historieta es exclusivamente para reír, como cualquier lenguaje puede ser para llorar, para reír, para pensar, para divertirse, para evadirse. Es simplemente un lenguaje que utiliza las imágenes y las palabras Y es muy importante para comunicar, ¿no? también pensar, salirnos de la connotación que forzosamente la historieta es infantil, es banal, es cómica, es superficial. Existe todo tipo de historieta, no sé, ejemplos, este libro, a los fans es muy conocido, Arkham Asylum, es un cómic sobre Batman. O sea, todos pensamos en Batman y en Poe, Bomb, y, en fin, en la serie de televisión. Y si vemos este libro, pinturas. digo, es un libro muy psicológico, no es para niños, definitivamente este no se vende a menores de edad. Podemos ver el tipo de historia, el tipo de dibujo, en donde el cómic no necesariamente es infantil. Eso también como dibujante tenemos la opción de hacer lo que queramos en ese sentido, no tenemos que limitarnos a hacer Archie para hacer historieta. Como dijimos al principio, esto es un medio, igual que es el cine, igual Es que es un la medio de televisión. expresión, ¿no? O sea que tiene diversas Miles de opciones. No hay arte, Miles no de hay formas. artistas, o sea, igual no por ser literatura ya es bueno, hay literatura basura, hay historieta basura, hay historieta buena y Y literatura. aparte es el medio en el que se pueden dar todas las posibilidades sin más que una hoja y un lápiz, ¿no? Ahí se dan todos los recursos. Muy bien, O sea, yo voy a un corte y regreso para despedir a nuestros invitados y evidentemente despedir el programa. Nuestros números telefónicos 709-7024, un conmutador con 10 líneas disponibles para usted aquí en la Ciudad de México. LADA 800 a todo el país sin costo, 70-570 también con 10 líneas telefónicas para que llame y platique con nosotros.